Bienvenidos a la clase de filosofía. En este capítulo voy a explicar unos cuantos conceptos básicos que van a ser estos de aquí. Sí. Y que son bastante necesarios para empezar a explicar lo que sería la historia de la filosofía. Espero que os interese y nada, ahora dentro intro, que me la he currado. Arjé, o arjé, o arjé, o arjé. Al fin y al cabo suena todo igual. Arjé, lo que vendría a significar de una manera más o menos llana, sería principio. Principio o origen. El arjé lo usaban los primeros pensadores presocráticos en una pregunta fundamental que vendría a ser para ellos ¿cuál es el origen de la vida? Esto tiene cierta belleza histórica porque cuando se preguntaban por el arjé, lo que estaban haciendo de una manera indirecta es rechazar la visión de que el origen de la vida la ha creado un dios. Como sospechaban que esto no podría ser así o no les satisfacía esta respuesta, la opción que les quedaba era pensar que todo lo que había a nivel de una vida natural venía de un principio básico del cual, de este principio, surgía todo lo demás. Y esto vendría a ser un poco el arjé. Siguiente concepto, physis. El siguiente concepto es el de physis. Physis vendría a significar de una manera llana y sencilla, naturaleza. Physis también hay que entenderla como una naturaleza en movimiento o la capacidad creativa que tiene la vida de generarse. Pero esto ya se usa menos y es un poquito más abstracto. Así que principalmente la physis viene a ser, de una manera más llana, la naturaleza. Y con lo que vendría a ser el término anterior, que era arjé, la pregunta básica de los presocráticos vendrá a ser ¿cuál es el arjé de la physis? Que es lo mismo que decir cuál es un principio básico de la naturaleza o de la vida. Y este principio básico suele identificarse con un elemento, que de este elemento surgirá toda la naturaleza. ¡Epifanía! No tiene nada que ver, pero es una palabra que mola. ¡Suscríbete! ¡El logos! El logos. El logos viene a ser una de las palabras más complicadas dentro de lo que sería el vocabulario griego, pero viene a significar de una manera sencilla palabra, concepto, lenguaje o pensamiento. Hoy en día usamos como 4 palabras distintas para definir todas estas cosas, pero dentro del vocabulario griego solo usaban esta, logos. Y se vuelve un poco una palabra peleona porque la vas viendo en distintos contextos y parece que quieran decir cosas distintas, pero es que quizás sí que quieren decir cosas distintas, pero es que para ellos sea la misma. Es decir, cuando están hablando de las palabras usan el logos, cuando están hablando de la capacidad de razonar usan logos, o cuando están hablando del lenguaje usan el logos. Incluso hay autores que hablan del razonamiento del mundo, es decir, como si la naturaleza tuviese la capacidad de pensar. En el florecer de las cosas había el lenguaje de la flor. En el crecer de los árboles estaba el lenguaje del árbol. Entonces, también había como un aspecto divino, quizá, en esta palabra del pensamiento o del lenguaje. Por eso es una de las palabras más complicadas que hay de entender en los distintos ámbitos, aunque en realidad al final viene a ser algo muy simple, que es palabra y pensamiento. Lo que, claro, en esta perspectiva del mundo que tenían los griegos, algunos de ellos veían como si en la naturaleza tuviese su propio razonamiento o su propia manera de expresarse. Y por eso logos puede ser las palabras o más simples o más peleonas que te puedas encontrar. Y para acabar con esto de los conceptos más o menos básicos, la palabra más peleona de todas por excelencia, que es el del concepto de el ser. Dicho de alguna manera más fácil o llana, el ser es el conjunto de la realidad, el conjunto de todo. Digamos que el planeta Tierra, el universo, las estrellas y todas las galaxias, todo esto vendría a ser el ser, dentro de la perspectiva de alguno de los pensadores, ¿no? De la mayoría, de hecho. La problemática del ser es que ellos definían este mundo como el ser básicamente porque todo es. Esto dicho así puede ser un poco complicado. Pero como, dicho de alguna manera, como yo soy, formo parte del ser, como esto es, pues forma parte del ser. Y como todo al fin y al cabo es algo, o lo que sea, pero son, entonces forman parte del ser. Es decir, cualquier cosa que haya en la realidad
al ser, porque es algo, forma parte de lo que sería el conjunto del ser. Entonces, cuando tomamos todas las pequeñas cosas que hay en la realidad que son, de alguna manera, y las cogemos y las amontonamos y las miramos desde fuera, estamos viendo la totalidad del ser, que vendría a ser la totalidad de la existencia. Normalmente, con esta idea del ser, lo que se está haciendo es hacer un poco de misticismo de la realidad. Es decir, coger todo el planeta y el universo y mirarlo de una manera mística, que es como divinizar la naturaleza, pero sin llegar a decir que es Zeus, o que es Dios, o que es Jehová, sino que es el ser, es decir, es aquello que existe para sí mismo, o por sí mismo, y que además no es perceptible, porque podemos percibir las pequeñas cosas que son, pero el conjunto del ser no se puede percibir, porque no podemos abarcar con la visión o con cualquiera de los sentidos el conjunto de esta realidad que forma el ser. Espero haberme explicado porque es un concepto más peleón que yo. Espero que os sirva de algo. Y bueno, esto vendrían a ser un poco los conceptos básicos que me apetecía explicar en este vídeo para ya tenerlos explicados y cualquiera que no entienda algún concepto más adelante puede venir aquí atrás, mirar este vídeo y hacerse una idea. Haciendo un repaso, lo que he venido a explicar sería arjé, que vendría a significar principio o origen de algo, physis, que era la naturaleza, el logos, que era esta idea de palabra, lenguaje o pensamiento, y el ser. El ser venía a ser este conjunto de la realidad visto desde fuera de una manera mística como el conjunto de todas las cosas que existen. Espero que todo esto en conjunto aquí os sirva de ayuda. Y bueno, espero que os haya gustado. Y como no podía ser menos, como este vídeo iba de conceptos, os voy a dejar una paradoja que va de eso mismo, de conceptos y de palabras, y es una de las paradojas griegas más conocidas a día de hoy, que es la paradoja de Sórites. ¡Paradoja de Sórites! O paradoja del montón, como la quieras llamar. La paradoja vendría a ser algo así. Digamos que yo tengo 1 millón de euros. Pues con 1 millón de euros soy rico. Si a este 1 millón de euros le quito 1 céntimo, sigo siendo rico. Entonces la conclusión no cambia. Ahora podríamos repetir el proceso de la segunda premisa y decir, si tengo 1 millón de euros y le quito otro céntimo, sigo siendo rico. Si esto es así y esta argumentación es válida, podríamos repetir la segunda y la tercera premisa todas las veces que quisiéramos, que la conclusión al final sería la misma, que sería que sigo siendo rico. Entonces, si yo tengo 1 millón de euros y le quito pues 1 millón de veces 1 céntimo, la conclusión es que sigo siendo rico. ¿O no? Esto es lo que quiero que me respondáis, a ver si sois capaces de averiguar cuál es el problema de esta paradoja. Obviamente, al final, si te quedas sin ningún solo céntimo, pues no tendrás 1 millón de euros, pues quizá no eres rico. Pero, qué pena. Pero la idea es que, lógicamente, este argumento, aunque choca con una intuición o choca con un sentido común y la conclusión podemos ver que es falsa, lógicamente es válida. ¿Por qué? ¿Qué problema plantea esta paradoja? Y es lo que me gustaría que me comentaseis o que pensaseis en vuestra casa a ver qué os parece. Yo luego os dejaré aquí debajo y debajo os dejaré en los comentarios, os dejaré la respuesta supuestamente válida de esta paradoja. Lo ideal sería que os dieseis un paseo a comprar el pan o lo que fuese, reflexionaseis un poco sobre esta paradoja y luego, si eso, vieseis la respuesta abajo a ver si va un poco relacionada con lo que habíais pensado. Y ya está, espero que os haya gustado este vídeo, que os haya sido un poquito útil para empezar a conocer los conceptos que usaban en la filosofía griega. Y nada, si queréis darle un like o lo que sea, ya nos vemos la semana que viene. Chao, que vaya bien.